El hilo de la cometa, el podcast del cierre digital con Juan Luis Galiacho. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, aquí en El hilo de la cometa, tu podcast cada día más favorito. Gracias a todos por vuestras visitas, por el aumento de seguidores que vamos teniendo aquí en El hilo de la cometa, donde siempre en el cierredigital.com, nuestro buque insignia, y también en nuestros canales, en Telegram, en Spotify, en Podimo, en X, en Instagram, en Twitter, etcétera, etcétera, pero siempre en el cierredigital.com, día a día, minuto a minuto, informando a todos ustedes de las noticias de investigación, sucesos, sociedad, etcétera, que ocurren en España sin ningún tipo de filtro, sino contando la verdad en la investigación, como no, dirigida a la verdad, valga la redundancia. Y hoy empezamos el hilo de la cometa con un tema que ha sido noticia precisamente en el cierredigital.com, que es la nueva vida de Pablo Casado, el que fue líder del Partido Popular, el que fue candidato del Partido Popular al gobierno de España, recuerden ustedes, fallido, y que mantuvo una guerra con Isabel Díaz Ayuso a través de su secretario general, el gran Teodoro, el hombre de Cieza de las aceitunas, del lanzamiento de aceitunas, y que, bueno, pues esa batalla le ocasionó salir del Partido Popular y fue lo que propició la llegada de Feijóo. Pero vamos a hablar de Pablo Casado, y también nuestra Story Time hoy es especial. ¿Saben por qué? Porque se cumplen 20 años de la muerte de Jesús Gil y Gil. Y si hay alguien que puede hablar de Jesús Gil y Gil, es quien les habla, Juan Luis Galiacho, autor de varios libros sobre Gil y Gil, como este que les pongo aquí encima, que es una reliquia ya, Gil y Gil, el gran comediante, año 93, que me ocasionó serias disputas con el entonces todopoderoso presidente del Atlético de Madrid. Pues se cumplen este día 14 de mayo, 20 años de la muerte de que fue alcalde de Marbella, del que fue dueño absoluto del Atlético de Madrid y del que fue el pionero en la corrupción municipal en España. Pero eso será después. Ahora nos vamos con el hilo de la cometa y la nueva vida de don Pablo Casado. Seguimos aquí en el hilo de la cometa, en ese podcast favorito de todos ustedes que cuenta lo que otros no se atreven a decir, y vamos a contar la vida de Pablo Casado, el que fue líder del Partido Popular. Pues Pablo Casado en estos momentos se encuentra con negocios muy rentables, está fuera de la política, han intentado repescarlo, sé que ha tenido y tiene buena relación con el señor Feijóo, quien fue su sustituto al frente de los populares. Sé que ha mantenido contacto con poderes fácticos, empresarios importantes, etcétera, como para intentar que volviera a la política y que estuviera en la calle Génova, como también algunos de los hombres que estuvieron con Casado están también por Génova, por la sede de Génova, pero querían que Casado volviera de una manera especial, apoyando a Feijóo, teniendo un peso relativo, pero él se ha negado. Por ahora se ha negado, esa es nuestra información y que les podemos dar. No quiere volver a la política, se encuentra muy bien como está, apoyado por quien es su gran valedor, que es José María Aznar, que es quien siempre le ha elevado, quien siempre le ha mantenido y quien siempre le está defendiendo. Desde sus inicios en la política, allá por 2006, cuando comenzó en lo que eran las juventudes del Partido Popular, donde llegó a ser presidente y, como no, también llegó a ser jefe de gabinete de FAES, la fundación de José María Aznar, que fue lo que le impulsó. Pues bien, ahora a la salida de la política, Pablo Casado, protegido por Aznar, mantiene una vida importante entre Madrid, donde vive en el barrio Salamanca, y Estados Unidos, toda la zona de Miami, donde Aznar tiene también peso por todo el tipo de familias cubanas adineradas. Y bueno, pues el señor Casado ha creado recientemente un fondo de inversión que se llama Hyperion Fund, un fondo de inversión que ha creado junto a Ricardo Gómez Acebo Botín. ¿Saben ustedes quién es? Pues se trata del nieto de Emilio Botín, el gran patriarca del Banco de Santander, hijo de Paloma Botín y de Ricardo Gómez Acebo, marqués de Deleitosa.
Y a su vez este chico es sobrino de Pilar de Borbón. Recuerden ustedes que estaba casado con Luis Gómez Acebo. Es decir, tiene vinculaciones también con la familia real española. Pues Ricardo Gómez Acebo Botín y Pablo Casado han creado este fondo, Hyperion Fund, ya aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a principios de este año, y que va viento en popa, como así lo hemos contado en el cierre digital, y que sigue aumentando su recaudación, que pensaban ellos que iban a ser de en torno a 150 millones de euros, que era lo que podían rescatar o conseguir de empresas emergentes. Este fondo se dedica fundamentalmente, y no quiero equivocarme, en sectores como el aeroespacial, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la defensa de doble uso, excluyendo armas y equipamiento letal. Pues este fondo va, como les digo, viento en popa. El señor Casado está consiguiendo importantes plusvalías que también redundan en sus bolsillos, y detrás de este fondo se encuentra una gestora que forma parte del Singular Bank, un banco especial que otro día pues hablaremos de ellos. Pero también se encuentran dentro de este fondo pues personajes curiosos y significativos, ¿no? Como el asesor internacional y ex primer ministro de Dinamarca, Anders Fogh. Se encuentra la subsecretaria de Estados Unidos para Asuntos Globales, Paula Drobianski, la familia millonaria Rothschild. Bueno, pues como ven, nombres curiosos, ¿no? Pues aparte de este fondo de inversión, Pablo Casado mantiene una vida en Estados Unidos, también aparte de Madrid, donde domina y es el gestor de Family Office, es decir, lo que se esconde detrás de los patrimonios de las grandes fortunas cubanas en el exilio, es decir, en Miami, ¿no? Pues Pablo Casado está allí controlando, gestionando este Family Office, este instrumento financiero para regir y controlar el patrimonio millonario de estas grandes familias en el exilio cubanas, y cuenta con el apoyo fundamental, como os digo, de Aznar, que es precisamente su padrino, por decirlo así, el que le está situando perfectamente en Estados Unidos, en esta colonia, que saben ustedes que tiene mucha relación con la FAES, ¿no? Con la fundación de Aznar. Y detrás de Pablo Casado y de esta vida silenciosa, tranquila, discreta, tras abandonar el Partido Popular, se encuentra también su mujer, Isabel Torres Orch. Yo conozco a Pablo y a su mujer porque Pablo Casado estudió un máster en la Universidad Rey Juan Carlos, donde yo soy profesor desde hace 22 años. Ese famoso máster que tanto se le criticó, de Administración de Empresas y Derecho Administrativo, que bueno, pues Pablo Casado cursó allí, y conozco también a su mujer porque algún acto acudió con ella, que es una mujer guapa, discreta, muy formada, de familia bien, de Elche. Tengan en cuenta que su abuelo fue el propietario de la fábrica de caramelos Damel, una de las grandes empresas de la Comunidad Valenciana, y su abuela pues tenía relación con lo que era el huerto del cura, ¿no? A través de la familia Ors, que eran parte de los propietarios de ese famoso hotel de Elche. Pablo e Isabel se conocieron en Madrid a través de un colegio mayor, porque Isabel se vino a estudiar psicopedagogía a Madrid desde Elche, y Pablo pues se vino a estudiar también desde Palencia natal, de su Palencia natal aquí a Madrid, a estudiar Derecho a la Universidad Complutense. Luego él entró, como les he contado, en las juventudes del Partido Popular, se conocieron, se casaron en la Gran Basílica de Elche, como no podía ser de otra manera, y montaron una familia con 2 niños, con Paloma y Pablo, a los que les dedican prácticamente todo. La verdad es que es una familia muy unida, la verdad es que es una familia muy discreta, siempre cuidando a sus niños, eso puedo dar fe. Y bueno, en el fondo, pues yo creo que Casado, que intentó, incluso se decía que podía entrar en la empresa Renault a través de Palencia, precisamente donde él es natural y donde sus padres pues son muy conocidos, ya que su padre era un conocido oftalmólogo, o es un conocido oftalmólogo, y su madre profesora de universidad, y su abuelo también un conocido médico
de Palencia. Bueno, pues al final Casado ha decidido plegar velas, marchar a Estados Unidos fundamentalmente y crear este fondo de inversión que le está siendo muy rentable junto al nieto de Botín. Y eso es un poco la vida de Pablo Casado. Y repito, no quiere volver a la política, o al menos a día de hoy, porque saben ustedes que puede volver o no volver, la gente cambia mucho, pero a día de hoy Pablo Casado no quiere volver a la política. ¿Se la han pedido? Sí. ¿Se lleva bien con Feijóo? Sí. ¿Hay muchos que quieren que volviera? Sí, pero por ahora no. Se dedica a su fondo de inversión, que le está dando muchos beneficios y resultados, y a su vida en Estados Unidos como gestor de patrimonios de las familias adineradas cubanas en el exilio de Miami. Y seguimos, y vamos a seguir con la historia de Jesús Gil, nuestra Story Time de hoy. Seguimos aquí en el Hilo de la Cometa, en ese podcast favorito de todos ustedes, donde se cuenta lo que otros no se atreven a decir aquí en el Cierre Digital. Y nuestra Story Time de hoy va dirigida o va referida a Jesús Gil y Gil, la persona que dominó el fútbol español, que se hizo propietario del Atlético de Madrid, que se hizo alcalde de Marbella y que falleció un 14 de mayo de hace 20 años, es decir, de 2004, rodeado de políticos, jugadores, etc. No voy a entrar en lo que es la vida de Gil y Gil, que la tengo contada en 1000 libros, pero sí les voy a contar algunos detalles significativos de su trayectoria. En concreto, cómo llega al fútbol Gil y Gil, porque Gil y Gil era el propietario de Los Ángeles de San Rafael, de ese complejo que saben ustedes que ocasionó cerca de 60 muertos, estando él de dueño, propietario, y siendo él el que mandó construir ese restaurante sin licencias, sin ningún tipo de revisiones, y que ocasionó esa trágica tragedia. ¿Saben ustedes quién estaba entonces de gobernador civil de Segovia? Adolfo Suárez. ¿Saben ustedes que Gil y Adolfo Suárez tuvieron esa fatídica noche del complejo de Los Ángeles de San Rafael una pelea? Porque Adolfo Suárez se encontraba en Madrid, estaba viendo precisamente la final de la Copa del entonces Generalísimo de Francisco Franco en el Bernabéu, en lo que era entonces de verdad el Estadio Santiago Bernabéu, y entonces, bueno, pues era un Elche Athletic Bilbao, y entonces incluso por los altavoces de la megafonía del Bernabéu se hizo anunciar que había una gran catástrofe en eso y que se fuera la gente a donar sangre y tal, y Suárez pues se fue corriendo para Segovia. Y allí al llegar a Los Ángeles San Rafael, pues encontró a este personaje, a Gil y Gil, como era él, de bravucón, y tuvieron un grave enfrentamiento y Gil pasó posteriormente a dependencias policiales y luego ya saben ustedes que fue encarcelado. Y bueno, pues eso ya está contado, pero sí que les quiero contar cómo llega Gil al Atlético de Madrid o cómo llega Gil al mundo del balompié, del cual él no sabía nada, ni le interesaba el balón, no sabía ni lo que era un balón, yo creo que creía que era cuadrado. La única vez que jugaba lo jugó en su colegio, donde estaba internado, en Aranda de Duero, donde jugaba precisamente en el colegio de los curas, donde él estaba interno, y lo ponían de central por lo grande que era, pero lo sacaban ahí como, vamos, don Jesús, don Jesucito, vamos, balón arriba, pero vamos, de fútbol, rien de rien, como dirían los franceses, nada de nada, vamos. Y él sí, el ladrillo lo dominaba perfectamente y era lo que él quería. Entonces el Atlético de Madrid de Vicente Calderón, fíjense ustedes, hacía las pretemporadas en Los Ángeles San Rafael, en el complejo, porque Gil había creado una laguna donde iban incluso los marines y era una cosa especial, ¿no? Entonces el Atleti iba allí con Vicente Calderón y Gil rápidamente vio la posibilidad de construir la gran ciudad deportiva del Atlético de Madrid, precisamente lo que ahora va a hacer su hijo Miguel Ángel Gilmarín y que hemos contado aquí en el Hilo de la Cometa, y por lo que Miguel Ángel Gilmarín todavía no ha vendido el Atlético de Madrid, pues esa gran ciudad del deporte que va a construir al lado del Metropolitano. Ese era el sueño de Gil y Gil, construir esa gran ciudad deportiva del Atlético de Madrid con Vicente Calderón. Y por eso se mete en el Atlético,
para construirla. Y por eso durante tantos años intentó crear sin éxito esta ciudad del deporte que ahora parece que va a construir por fin su hijo. Ese era el fin de los Gil. Por eso quizá cuando lo consigan se van y dejarán el Atleti y venderán el Atleti. Porque ese era su fin desde que entraron en 1987, la ciudad deportiva del Atlético. Y Gil se lo dice a Calderón y Calderón pues sí, le presenta y como ve que no, se va. Pero luego en un momento determinado Gil se enfrenta a toda esa directiva de Calderón, que rápidamente lo echan, pero cuando Calderón ya está muriéndose, está en un momento muy delicado, es cuando Gil vuelve a la carga. Y en aquel momento cuenta con el apoyo de José María García, el gran locutor radiofónico, al que yo le tengo gran admiración, pero que su padre en aquel momento tenía grandes problemas, muchos problemas tenía su padre, con una cooperativa de viviendas que había creado, y entonces García llama a Gil y a Sierra, que era la cabeza bicéfala de Gil y Gil, su abogado, José Luis Sierra, para que le ayuden para intentar salvar a su padre de la cárcel. Y Gil lo consigue y evita que el padre de García entre en la cárcel. Y García, no sé si obligado, por admiración o por lo que sea, ayuda a Gil en esa campaña que le lleva al Atlético de Madrid, con ese fichaje de Futre, que lo presentaron en una de las discotecas míticas de Madrid, al estilo de Hollywood. Eso es historia, pero Gil no quería entrar en el Atlético de Madrid más que por el tema inmobiliario. De fútbol no sabía nada, nada de nada. Y cuando llega al Atlético de Madrid y gana esas elecciones con el apoyo de García, a Sánchez de León, que era el candidato, yo he sido toda mi vida socio del Atleti hasta que llegó Gil, desde pequeñito, mi padre también. Pero cuando llegó Gil, al año siguiente me fui. ¿Por qué? Porque me di cuenta de lo que era, porque yo empecé a investigar lo que era, y me di cuenta que eso era la presunta corrupción. Fíjese ustedes hasta qué punto. Aquella noche que gana Gil las elecciones, el gerente del Atlético de Madrid era Carrascosa, que era el gerente de toda la vida del Atleti, y le dijo a Carrascosa: ya puedes tirar las urnas al Manzanares porque no va a volver a haber elecciones en la vida. Y efectivamente, no hubo jamás más elecciones en el Atlético de Madrid, año 87. No sé si Carrascosa tiró las urnas al río Manzanares en esas oficinas del viejo Estadio Calderón que tanto recuerdo nos trae. Pero no volvió a haber elecciones en el Atlético de Madrid. Nunca jamás. Gil logró hacerse con el club porque consiguió al entonces secretario de Estado del Deporte del PSOE, Gómez Navarro, un personaje también de cuidadín, y logró convertir a los equipos de fútbol en sociedad anónima deportiva. Y Gil no puso tampoco un duro. Se lo puso Mario Conde, con el ayudo de Cerezo, pero Cerezo no era nadie entonces, puso un dinerillo. Pero el dinero fundamental se lo dio Mario Conde, porque quería controlar a través de Dorna, que lo hemos contado aquí, la historia de Dorna, revisen ustedes nuestros hilos de la cometa, quería hacerse con el fútbol español, con el deporte. Las motos, pero el fútbol. Ya había entrado con Ramón Mendoza en el Real Madrid, con esa célebre esquina que hoy ha desaparecido por Florentino Pérez del Bernabéu. Y quería el Atlético. Y le dio el dinero a Gil y Gil. Dinero que hizo un círculo así, ¡pip! Entró y salió. Gil no puso nada. Gil la avaló con fincas que tenía. Aquí está todo contado, absolutamente todo. Y Gil se quedó con el Atlético de Madrid. Y desde entonces ya no se ha vuelto a ir la familia Gil del Atlético. Y si ahora vuelven a hacer y hacen por fin la ciudad del deporte, quizás se marchen. Pero esa es la historia por la que Gil entró en el Atlético de Madrid. El ladrillo que puede ser lo que otra vez vuelva a ser que los Gil salgan del Atlético de Madrid. En ningún momento el balón, donde Gil y Gil no tenía ni idea. Hoy, 20 años después de su muerte, siguen siendo los amos y señores del Atlético de Madrid. Así de triste. Y hasta aquí el hilo de la cometa. Hasta aquí su podcast favorito. Volveremos, si nos deja, que yo creo que sí, y estaremos luchando por la libertad, por la información y por la veracidad. Que pasen ustedes muy buena semana.